noches a todos quienes nos sintonizan y nos visualizan a través de su programa hablalegal.p. En esta oportunidad nos conlleva a poder analizar y debatir en torno a un caso muy importante y que lamentablemente ha tenido noticias en estos últimos días con respecto a los sensibles fallecimientos de jóvenes pertenecientes a la promoción, en este caso, de la institución educativa San Jacinto de Vice, esto que pertenece a Sechura Piura. Ello nos conlleva a realizar un análisis y un debate en torno a los viajes escolares. Para ello, tenemos la grata presencia y el honor de haber aceptado nuestra invitación para que pueda ser parte de este debate en hablalegal.p, la presencia de el licenciado en educación, el maestro Roger Guevara Goñas. Muchas gracias, doctor. En principio, fraterno saludo a su persona y, por supuesto, a toda la audiencia. Un honor participar en esta invitación y estamos prestos para compartir lo poco que hemos adquirido desde la experiencia profesional. Muchas gracias, definitivamente. Bien, el tema de fondo es los viajes escolares, análisis y debate. Y ello, hemos escuchado lamentablemente la noticia concreta respecto al accidente como tal. Pero poco se ha hablado respecto a las consecuencias legales de índole administrativa que conlleva básicamente al director de la institución educativa, inclusive a la tutora que acompañaba a los menores en este fatídico viaje que se ha suscitado, la institución como tal, a cargo del director y también de la UGEL, a quien corresponde dicha institución educativa, y la Dirección Regional de Educación. Las preguntas que nacen es: ¿realmente tienen responsabilidad administrativa? ¿Realmente existe una línea o una norma legal o norma técnica promovida, en este caso por el Minedu, que habilite viajes de promoción? ¿O sencillamente hablamos de viajes escolares de distintos subtipos de denominaciones para cuestiones académicas netamente? Señor licenciado. Bueno, mire, yo quiero aprovechar este espacio, en principio conmocionado por esta terrible tragedia en realidad que ha enlutado a muchas familias y ha truncado el futuro de los estudiantes. Quiero hacer llegar mis profundas condolencias. No hay expresión alguna para describir el momento difícil que seguramente están viviendo los familiares, ¿no? Seguidamente quiero señalar, doctor, lo siguiente, ¿no? El Ministerio de Educación en nuestro país es el ente encargado de normar toda la política educativa. Y dentro de ello se va a normar a través de normas técnicas, valga la redundancia, las acciones que se tienen que realizar desde la institución educativa, la UGEL y la Dirección Regional de Educación. Entonces, nosotros sabemos desde nuestra experiencia que los viajes promocionales de los escolares es prácticamente una costumbre en nuestro país, ¿no? Los papás hacen los mejores esfuerzos durante todo el año o los 6 últimos meses del año escolar, ya cuando sus hijos están en 6º grado en primaria o 5º grado en secundaria, para recolectar fondos con la finalidad de que sus hijos realicen este tan ansiado viaje promocional. Sin embargo, cosa que nosotros saludamos de manera personal, y yo saludo porque un viaje de esta naturaleza pues va a contribuir al desarrollo personal, socioemocional de los estudiantes, ¿no?
El detalle es que a veces se opera al margen de la norma. Y entonces digo esto para señalar que actualmente no existe norma alguna emitida por parte del Ministerio de Educación que regule los viajes de estudios promocionales. Lo que existe es una norma, la última que se ha modificado, data de octubre del 2019, es la resolución viceministerial la 271, que regula el procedimiento para realizar viajes de estudio de estudiantes de educación básica. Bien, licenciado, justamente ahí vamos a entrar al detalle. Ya ha quedado claro en todo caso que es más que todo una costumbre, ¿verdad? No es un tema normado en cuanto a la base normativa que justamente expide o emite en este caso el Minedo, ¿verdad? Es una Claro, costumbre, sí. entonces, netamente. Concretamente no existe norma que regule que se tiene que hacer los viajes promocionales. Es prácticamente una costumbre, usted lo ha señalado, ¿no? Lo que sí existe es norma para viajes de estudio. Bien, ahora, en base a ese escenario en el cual nosotros evidenciamos una costumbre, ¿qué opinión tiene al respecto en torno a la normalización de esta costumbre y que hemos evidenciado ya? Es más, estamos en un espacio temporal en donde muchas de las escuelas, tanto públicas y privadas, tienen pues un escenario de viajes de promoción y ya entrando a estas fechas, ¿no?, de noviembre y diciembre. Si esto es una costumbre, ¿por qué en todo caso no se reglamentan o en todo caso no se llegan a prohibir para evitar este tipo de situaciones que enlutan a varias familias? Ya. Mire, yo he señalado hace unos instantes que en lo personal yo sí creo positivo los viajes que realizan los estudiantes en el último grado, ¿no? Porque va a contribuir a que los estudiantes puedan seguir desarrollando su autonomía, puedan fortalecer esos lazos de amistad, puedan conocer otras experiencias, otras culturas. Sin embargo, como todo acto en la vida, tiene que hacerse de manera responsable y planificada. Entonces, estoy seguro que muchos de los colegas, maestros, docentes, los mismos directores, son conscientes de que estos viajes promocionales van a dar algún resultado positivo para los estudiantes. Y entonces, en base a ello, pues, lo que hacen es adecuar la norma que faculta realizar viajes de estudio y bajo esa prerrogativa es que realizan los viajes promocionales, ¿no? Bien, en todo caso, y los viajes escolares básicamente, por un tema de costumbre o por de práctica ya educativa, ingresa el tema de los viajes promocionales en ese ítem de viajes escolares. ¿Eso es lo que queremos entender? Así es. La resolución viceministerial, la 271 del 2019 del Ministerio de Educación, regula todo el procedimiento, los requisitos que se tienen que cumplir para realizar viajes escolares, fundamentalmente con propósitos pedagógicos. Y entonces, cuando se hace un viaje por un viaje por promoción de estudiantes en secundaria o en primaria, lo que hacen los directores es darle forma a esta actividad como si fuera un viaje de estudio, ¿no? Bien, bien, licenciado. Ahora vayamos a esta norma técnica tan importante que en su contenido lo que queremos es dar a conocer en términos sencillos, prácticos, al ciudadano o en este caso a los padres de familia que hoy por hoy seguramente en cada institución educativa, tanto esta privada o pública en la ciudad de Chachapoyas, esté tal vez pensando en realizar un viaje de promoción y quisiera tener algún alcance del procedimiento del cómo es que ellos deben de planificar asertivamente su viaje. Para ello queremos ingresar ya al campo ya de la norma técnica que usted nos ha ilustrado y que en concreto parte
de la planificación que conlleva a un contenido de un expediente para la autorización respectiva de la institución a través de su director. Indíquenos, por favor, ilústrenos respecto a ello, básicamente. Claro, miren, a pesar de esta situación lamentable que ha ocurrido, yo creo que siempre es bueno mirar los hechos para sacar lecciones aprendidas. Y esto lo señalo en el sentido siguiente. A veces los maestros, los directores, con la finalidad de dar celeridad a los procedimientos, no necesariamente aplicamos de manera rigurosa y objetiva la norma técnica. Puede que en la mayoría de casos se haga así. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando no actuamos de manera objetiva conforme lo regula el procedimiento normativo, podemos caer en faltas, y cuando se dan este tipo de situaciones nefastas, va a generar necesariamente consecuencias que nos van a perjudicar dentro del desarrollo profesional. Entonces, hay que revisar la norma, estimados colegas, es la resolución viceministerial, la 271 del 2019, es la que modifica la del 2016, y en esta norma se establece, tal cual usted lo ha manifestado, doctor, que efectivamente el viaje escolar obedece a una planificación. Así es. Y no una planificación de momento, ¿no? Sino una planificación sumamente anticipada. Eso es lo que no ha ocurrido en este fatídico accidente que ha ocurrido el día 23. Así es. Me parece que se ha planificado a última hora. Así es, según las noticias, y esto también va a ser objeto de comentario ya en la parte final, porque lo que hemos querido es fragmentar esta entrevista a través de un escenario de planificación, prevención, fines educativos que conlleva el tema de, como usted bien claro así lo ha señalado, respecto a los viajes escolares, y finalmente pues para el deslinde de responsabilidades y las funciones que deben en este caso cumplir la tutor o el personal administrativo, o en este caso el director de la institución educativa, ¿no? Claro. Vayamos por lo primero en cuanto a la planificación. En ese marco, a ver, en la institución educativa, la figura de la primera autoridad, y así lo señala la Ley General de Educación, es el director. El director es la primera autoridad. ¿Quién tiene que autorizar el viaje? Pero para que él pueda autorizar, se tiene que armar un expediente previamente, ¿no? Por lo general, este expediente lo tiene que armar el docente tutor o el docente asesor, que lo llamamos comúnmente en las instituciones educativas, ¿no? La norma establece que el docente tutor o el asesor o el responsable de viaje de estudios, tiene que armar un expediente y presentarlo como mínimo 2 meses antes de efectuarse el viaje. Así es. ¿Ya? Y entonces, ¿qué debe contener este expediente? Debe contener un plan de trabajo donde se precise los objetivos. Y estos objetivos pues tienen que estar alineados a algún fin pedagógico. Tiene que contener el presupuesto, con qué se va a financiar, cuánto va a implicar ese viaje. Tiene que contener al detalle el itinerario y, lo más importante, la autorización de viaje firmado por parte de los padres de familia, pero debidamente legalizados por un notario. Bueno, la norma dice un notario, pero nosotros sabemos que supletoriamente a veces en las comunidades, en lugares alejados, no existe el notario, pero sí está la figura del juez, ¿no? Entonces, debe estar legalizado. Esa es una primera parte del expediente, ¿no? Reitero, un plan de trabajo con los objetivos alineados a propósitos pedagógicos que están claramente delimitados en el currículo. Así es. Presupuesto, el itinerario, fijando cuándo van a partir, de dónde, qué recorrido van a hacer y cuándo es el día de retorno. Y las autorizaciones. Y una segunda parte que tiene que ver también, dentro del expediente se tiene que presentar a través de qué medio se va a realizar el viaje. Y cuando digo a través de qué medio, me refiero pues puntualmente a acreditar los documentos de que se va a viajar en una empresa de transportes debidamente formalizada, ¿no? Y ahí vamos al comentario. Y muchas de las instituciones educativas
A veces, lamentablemente, pues en el Perú reina la informalidad. Y a veces este tipo de detalles lo que conlleva es en ir a un viaje y que expuestos a cualquier peligro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que en este punto debemos nosotros de evidenciar? Es acreditar la idoneidad del proveedor. A eso se refiere, ¿verdad, licenciado? Exactamente. Tenemos que ¿y cómo acreditamos que es una empresa formal, digamos? A través de su RUC, a través de verificando que tenga la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, verificando que los SOATs estén vigentes, verificando que las licencias del conductor y toda la documentación estén en regla. De esa manera vamos a, de alguna manera, a cautelar el bienestar de los estudiantes. Así Y claro, cuando revisamos esto que señala la norma, también me pongo a pensar, pero en muchas oportunidades, a veces en las comunidades, en los pueblos aledaños, viajamos en una empresa o en una movilidad que encontramos de manera más inmediata, a veces por economizar. Sin embargo, mientras no ocurran una desgracia o un accidente, pues no somos conscientes de las consecuencias que esto puede generar, ¿no? Así es, así es. Lamentablemente hay zonas en donde pues no es posible el acceso a la idoneidad de un buen proveedor en cuanto al servicio, ¿verdad? Es también importante, y justo ahí se debe de precisar que también el padre de familia, adicionalmente al tutor o la persona que es la encargada de, o el responsable del viaje, en este caso de promoción, como viaje escolar, pueda también tener la diligencia de averiguar en los sistemas para ver si el chofer o el conductor, en este caso, de tal o de tal, en este caso, movilidad que ellos han contratado, no tengan sanciones, por ejemplo, ¿no? Eso también parte de la idoneidad del proveedor, ¿verdad, licenciado? Claro. La norma señala que esta es una responsabilidad, es una obligación del director. O sea, termino la idea. El docente tutor presenta el expediente 2 meses antes Ya. hacia el director. El director tiene la obligación de hacer una primera verificación Así es. de que todo el expediente esté conforme y siendo así, él tiene que emitir una resolución autorizando ese viaje. Y también hay plazos. Esta autorización no puede ser en menor tiempo de 45 días. 45 días. Justamente eso es una precisión para a todos aquellos directores de las instituciones educativas de toda la región Amazonas, sean estos privada o pública, ¿no? En realidad, la norma técnica regula claramente que dentro de la función del director es verificar el cumplimiento de los requisitos, justamente el estudio completo del contenido del expediente. ¿Y qué es lo que dice? Que tiene 45 días calendarios previos a la fecha prevista para la salida del viaje para comunicar su decisión. Ahora la pregunta es, ¿comunica solamente la decisión a los padres de familia o es que también entra en juego la institucionalidad propia de la unidad de gestión educativa, la UGEL, a quien pertenece la institución educativa? Claro, la norma señala al respecto que una vez que el director emite la resolución autorizando el viaje, él tiene que informar a la UGEL y para eso también hay plazos. Tiene 7 días para informar a la UGEL, de tal manera que la UGEL pueda también implementar mecanismos de supervisión para cautelar la seguridad y el bienestar de los estudiantes. Y vamos acá en torno a la institucionalidad de la unidad de gestión educativa UGEL, en torno a ese informe del director. ¿Cómo podría realizar esas acciones de supervisión, licenciado? Solicitando el expediente completo, tal vez averiguando al proveedor, cotejando la información que se ha recibido a través de ese expediente. Son actos de diligencia en la cual la UGEL como institución supervise el expediente y el fiel cumplimiento a las reglas de la norma técnica para que se cumpla con la legalidad de la misma. Claro, el fin último de la UGEL es cautelar el bienestar y la seguridad de los estudiantes, ¿no? Bajo esa premisa entendemos que hay múltiples actividades administrativas.
Sin embargo, si es que llega un expediente de esta naturaleza y siendo conscientes de que en muchas oportunidades se presentan una serie de irregularidades y a veces accidentes, entonces la UGEL tiene que privilegiar la verificación de que estos documentos en principio sean fidedignos. Y en segundo lugar, si es posible, como en algunos casos se ha visto, tiene que acompañar por lo menos al embarque de los estudiantes para volver a hacer una segunda verificación, para ver que las autorizaciones de los estudiantes estén conforme, para ver que un adulto, en el mejor de los casos, vaya y acompañe también a los estudiantes, ¿no? Surge la siguiente interrogante, señor licenciado, respecto a lo que ha sucedido, ¿no? en torno al viaje de la promoción de la institución educativa San Jacinto. Ya hemos evidenciado a través de las redes sociales y a través de las noticias, a través de todos los medios de comunicación, prensa escrita, radial y en cuanto al televisiva, ¿no? Y todos han llegado a una conclusión, o bueno, todos han manejado uniformemente lo siguiente. La institución o la promoción de la institución educativa San Jacinto de Vice, de la localidad de Vice, Sechura Piura, no tenían los permisos correspondientes para realizar el viaje respectivo de la promoción. Está bien, no tenía permiso alguno, pero la pregunta es, ¿el director tenía la facultad de poder suspender el viaje que ellos estaban realizando? Hablando en el punto, al punto, el director de la institución educativa tuvo conocimiento del viaje y si lo tuvo también la potestad de suspender la misma al evidenciar que el expediente presentado no cumplía con las exigencias legales. A ver, he visto las declaraciones del director. Bueno, es una manera muy diplomática de lavarse las manos, ¿no? Él dice que no autorizó el viaje. Sin embargo, hay que señalar lo siguiente, ¿no? Que él ya al haber recibido el expediente, aunque haya sido a destiempo, él ya tuvo conocimiento de los hechos, ¿no? Entonces, la pregunta es, él debió devolver el expediente comunicando por escrito, haciendo ver que los plazos se han agotado de alguna manera y que si es que van a hacer un viaje, que hay que cumplir lo establecido en la norma, ¿no? Entonces, eso por un lado. Lo segundo es que no tenemos información al respecto qué acciones ha tomado el director. Porque uno puede ser comunicarle por escrito, de esa manera él hace un deslinde de responsabilidades, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, lo que corresponde es que el director cumpla también la función no solo de aplicar la norma, sino también de educar, de sensibilizar. Y entonces él debió comunicar a los padres de familia que este tipo de viajes se tiene que planificar con anticipación para que pueda salir un acto resolutivo autorizando, ¿no? Solamente de esa manera pienso que él podría hacer un deslinde de responsabilidades. O sea, no es suficiente decir que no autoricé y ellos se fueron por su cuenta, ¿no? Así es, señor licenciado. Ahora, vemos la realidad propia de la región Amazonas, las localidades que también hemos lamentablemente escuchado en el decurso de los meses de este año, diversos accidentes de tránsito. Usted ha mencionado algo muy importante, ¿no? En cuanto a este primer punto de la planificación, del tema de ver la idoneidad de un proveedor. ¿Qué hacer? ¿Cómo abordar este escenario para aquellas instituciones educativas que están en aquellas localidades en donde lamentablemente no existe una idoneidad respecto al proveedor o en este caso a la agencia de viajes o vehículo que va justamente a realizar el viaje de promoción? Ante ello, para ya ver o cerrar el tema, el primer punto de la planificación, ¿qué consejos daría usted desde su expertise para que puedan cautelar el bienestar básicamente de los estudiantes? ¿Es posible realizar estos viajes?
¿Es mejor no hacerlo? ¿Qué opinión al respecto tiene usted? Disculpe. A ver, yo señalo que se tiene que planificar con la debida anticipación. Ya, y es una responsabilidad del director. Por algo el director es no solamente la máxima autoridad dentro de la institución, sino se supone que es el encargado de conducir toda la institución. Entonces él con la debida anticipación tiene que señalar a sus docentes que si en caso tienen previsto realizar un viaje de estudios, que se sirvan a armar con la debida anticipación su respectivo expediente, donde está el plan de trabajo, donde está todas las autorizaciones. Hagamos de estos viajes una práctica responsable por dos razones fundamentalmente. Primero, porque es nuestra obligación cautelar el bienestar y la seguridad de los estudiantes. Pero también nosotros como profesionales tenemos que cuidarnos de alguna manera, ya que si nos saltamos la norma y por alguna razón ocurre una situación imprevista, cuando viene un proceso de investigación, la UG, la DREA va a ver que no hemos cumplido la norma. Entonces, estamos cayendo nosotros como docentes, como directores, en faltas. Podemos incurrir en responsabilidad administrativa, que Dios no quiera, pues a veces llega hasta una sanción, ¿no? Con una suspensión temporal. Entonces, tenemos que evitarnos eso. Yo sé, he trabajado de cerca con los maestros, con los directores, a veces flexibilizamos los procedimientos. Y mientras no ocurra nada malo, todos estamos felices y contentos. El detalle es cuando ocurre una situación lamentable, ahí es que pueden venir las investigaciones y naturalmente a nosotros nos puede caer hasta una sanción, ¿no? Así es, señor licenciado. Acá lo más importante, aunque la ley es dura, se tiene que cumplir con la ley. En especial acá hablamos de la norma técnica que ha sido emitida por el Minedo. Acá entraba básicamente un análisis en la cual nos deberíamos de basar en lo siguiente. Bien claro está la normalización o sobre todo la flexibilización que usted así lo ha señalado en las localidades en donde más puede el sentimiento, en donde más puede la emoción de los niños, los adolescentes, los jóvenes por hacer el viaje, que se olvidan totalmente del contenido de la norma técnica, ¿no? Básicamente lo hacen por dar el bienestar en cuanto al tema emocional de los jóvenes, tanto del tutor como de la dirección, o como también lo hacen por la presión de los propios padres de familia, que muchas veces pues, buscan o inciden o influyen en el director o en el tutor para que pese a que no se cumpla con determinadas exigencias, se lleve a cabo el viaje. Hay muchos factores, ¿no? A veces hay factores económicos, siempre buscamos lo más económico y a veces lo más económico no necesariamente tiene todos los documentos en regla. Así es. A veces por simplificar los plazos, los tiempos, ¿no? Entonces, la primera lección, planificar las cosas con la debida anticipación, respetando los plazos, para también no estar pues en apuros y a última hora tratar de verificar que todo esté en orden, ¿no? Así es, señor licenciado. En todo caso, la recomendación de parte de usted es que los docentes o tutores o la persona encargada del viaje, de este viaje de promoción o de cualquier viaje escolar, muy al margen de las emociones o de las incidencias propias de los jóvenes, y como también acá entra a tallar también el director de la institución educativa, tienen que apegarse a la norma, ¿no? No debería ser que deberíamos de esperar todavía que se enlute a familias para recién decir hubiéramos cumplido la norma. Ha hecho ese comentario, por favor, Claro, respecto a ello. el director tiene la responsabilidad primero de estudiar, tiene que estar al día con toda la norma. Esta norma técnica hoy vigente, la 271, pues en algún momento va a sufrir sus modificaciones, como lo ha ocurrido anteriormente. Entonces, con la claridad que él tenga, producto del estudio, tiene que
socializar, tiene que informar a su comunidad de docentes y por supuesto a los padres de familia. Los padres de familia bien informados también van a ser un aliado importante para poder cumplir, ¿no? Entonces, de esa manera, yo creo que con una buena planificación podemos evitar muchas situaciones adversas. Claro, con eso, pues, en realidad, en cuanto al ítem de la prevención, claro está que es en primer plano el cumplimiento de la norma, para el tema de la prevención en concreto. Y para deslinde de responsabilidades. Sobre todo para ello, toda vez de que ello podría ocasionar tanto responsabilidades funcionales administrativas, como también alguna responsabilidad de índole omisiva en cuanto al aspecto penal, ¿verdad? Bien, ahora, vayamos al comentario de la UGEL como institución en este caso, que alberga pues o dirige instituciones educativas de cierta jurisdicción. ¿Qué funciones cumple en este caso la UGEL o la Unidad de Gestión Educativa en torno a las instituciones educativas justamente para estos viajes escolares? En primer término, y lo señala la norma, la primera responsabilidad de la UGEL es capacitar, informar al docente y al director de la existencia de esta norma y de los procedimientos que se tiene que seguir. Una vez que ha logrado posicionar la información en los directores de las instituciones educativas, lo que corresponde es velar por su cumplimiento, ¿no? Y para eso tiene que implementar los mecanismos de supervisión necesarios. Bien, y en torno a esta supervisión o en torno al tema de que, en este caso, respecto a la supervisión de la UGEL, vayamos al punto de lo siguiente, señor licenciado, en este punto de la UGEL. La UGEL también podría haber suspendido el viaje de promoción que no contaba con las debidas garantías para su viaje. ¿También la UGEL como tal también podría haber incursionado en dichas medidas? A ver, la UGEL, una primera acción que debió realizar es hacerles recordar de la existencia de esta normativa a los directores. Eso lo señalo desde la práctica, porque el Ministerio de Educación todos los días está emitiendo una serie de normas técnicas. Y entonces, valgan verdades, a veces la información llega a destiempo hasta la institución educativa. No siempre el director está informado de las últimas modificaciones de la norma técnica. Y en otros casos hay directores nuevos que han asumido recién. Entonces, una primera tarea de la UGEL debió ser, como he visto que han realizado algunas UGELs, comunicarles a través de un oficio de manera amigable, de manera entendible, la existencia de esta norma y qué cosas son los aspectos mínimos que tienen que cuidar en caso se realicen viajes escolares, ¿no? Luego de ello, usted preguntaba si es que está en facultad de suspender. Bueno, yo diría que la UGEL primero tiene que tener conocimiento, ¿no? Usted sabe que la UGEL es un aparato que tiene a cargo un conjunto de instituciones educativas y no necesariamente tiene la información de qué institución educativa está planificando su viaje. ¿Cuándo tiene la información? Cuando la institución educativa comunica. Pero la norma señala que se comunica cuando ya ha sido aprobado. Cuando ha sido denegado, no se comunica a la UGEL. El director simplemente comunica al docente tutor de que su expediente ha sido observado y tiene que regularizarlo o presentar un nuevo expediente, ¿no? Entonces, de esa manera pienso que la UGEL no tiene mucha injerencia porque desconoce qué instituciones exactamente están organizando este tipo de viajes, ¿no? Claro que sí. Pero eso no quita que de manera aleatoria tal vez pueda ir haciendo ciertos monitoreos para ver que efectivamente se esté planificando con la debida responsabilidad y antelación. Así es, licenciado. Ahora, hay una institución que no lo hemos comentado y en la cual también usted también ha sido exdirector de la Dirección Regional de Educación y como tal, como Dirección Regional de Educación enfocado a este tema de los viajes escolares, ¿y qué funciones cumple? ¿De informar netamente o alguna función adicional?
Las normas en nuestro país se van implementando y se van regulando su implementación en cascada, ¿no? El Ministerio de Educación tiene ese orden jerárquico para hacer la supervisión de que las DREs estén dentro de sus lineamientos y la DRE sobre las UGELs, ¿no? Entonces, en este caso, la DRE básicamente debe cautelar la implementación de esta norma, ¿no? A través de mecanismos de supervisión concretamente, ¿no? No llega hasta la misma institución el accionar de la Dirección Regional de Educación. Perfecto, perfecto, señor licenciado. Bien, ahora todos nos preguntaremos, ¿cómo inicia el factor o el procedimiento disciplinario si en caso la UGEL advierte irregularidades en el expediente que se presentó? ¿Esa irregularidad amerita una apertura de un procedimiento administrativo disciplinario contra la docente o el tutor o el personal administrativo o el director, en este caso de la institución educativa? En torno a qué ley se regula este procedimiento administrativo disciplinario, cuáles son las medidas disciplinarias al respecto. Ello es muy importante para clarificar y mayor aún tengan conocimiento aquellos docentes o directores que muchas veces en algunos lugares o algunos puntos lejanos de cierta manera no tienen conocimiento al respecto. ¿Qué nos podría decir al respecto, señor licenciado? Mire, tanto directores y docentes están comprendidos dentro de la Ley de Reforma Magisterial. La Ley de Reforma Magisterial contempla cuáles son los deberes y derechos de los docentes y esta misma norma regula también las sanciones. Entonces, en este caso, una primera sanción que puede ser acreedor el docente o director es una llamada de atención, una amonestación por escrito se llama, ¿no? Luego, dependiendo de la gravedad, podría ser una suspensión por 30 días, sin goce de remuneraciones, que en este caso corresponde al inmediato superior. Y si la falta es más grave, como creo que en este caso, y la norma lo señala, cuando hay afectación al estudiante, entonces hay un cese temporal, ¿no? Eso ya producto de un proceso administrativo disciplinario y ya la comisión determina la gravedad para saber cuánto tiempo le corresponde suspensión. Bien. Y en torno al análisis, ahora entrando ya al análisis en cuanto al tema de sanciones, y en este fatídico accidente que enlutó pues, a muchas familias en la localidad de Vices, Hechura Piura, y en torno al tema de sanciones, es en este caso la tutora quien acompañó a la promoción a Tarapoto para el viaje de promoción, responsable de la integridad de los jóvenes. La tutora y que a la vez debe estar pasando un momento difícil por la pérdida de 2 hijos, ¿no? No somos quien para juzgar, pero sí para sacar lecciones. Así es. Yo creo que las cosas se tienen que hacer no por emoción, sino de manera responsable. En este caso, el director, al haber señalado que devolvió el expediente y él no autorizó el viaje, prácticamente está un poco, digamos, librándose de responsabilidad. Hay que verlo desde el punto de vista legal. Yo no soy experto en esa materia. Pero sí a quien le caería la responsabilidad, la máxima responsabilidad es a la docente tutora. ¿Por qué razón? Porque ella llevó a los estudiantes sin la debida autorización, ¿no? Entonces, la ley dice, la ley de reforma magisterial señala que una sanción, en este caso que correspondería a un cese temporal, que puede ser 1 año, puede ser más tiempo, se da cuando no se cumplen los principios, cuando hay omisión de los deberes. Y en este caso, concretamente, lo que lo podrían imputar es que ha afectado a los estudiantes, ¿no? Y es una afectación irreversible prácticamente con el fallecimiento de los estudiantes. Así es. Y un escenario difícil que le toca en este caso vivir
a la tutora de la institución educativa de San Jacinto. Y ella perdió 2 hijos, ¿no? Una pequeña hija y un hijo que iba a ser y que era parte justamente de la institución, o en este caso de la promoción que iban de viaje, que realizaban el viaje de promoción. Ahora, y con respecto al director de la institución educativa, en estos momentos, después de brindado las declaraciones que todos hemos conocido porque es de público conocimiento, en estos casos, ¿ya la UGEL tendría que actuar de oficio o es la dirección regional quien tendría que iniciar con la apertura, en este caso, del procedimiento administrativo y disciplinario contra el director, contra la tutora? Al respecto, ¿qué es el comentario? Claro, mire, el director ya debió haber actuado informando a la UGEL respecto al accionar de la docente, ¿no? Es en primer término. Segundo, respecto a la responsabilidad del director, pues le corresponde a la UGEL inmediatamente a correr con el deslinde de responsabilidades, ¿no? Seguramente está en una etapa de investigación para ver si hay o no hay responsabilidad. Ahí no tengo más elementos para opinar si es que efectivamente el director tiene responsabilidad, porque no sabemos, por ejemplo, si es que él contestó por escrito haciéndole la advertencia de que podrían incurrir en una posible falta a la docente si es que viajan por su cuenta, como se dice en el pueblo, ¿no? Si es que no lo ha hecho, él tiene cierta responsabilidad. Así es. Vayamos al siguiente análisis. Muchas veces él manifestó a través de los medios que en realidad él no autorizó. Y básicamente esa postura sí lo ha manejado, ¿no? Como deslinde de responsabilidad. La pregunta es la siguiente. Si la tutora viajó un sábado, en la cual lamentablemente se suscitaron estos hechos fatídicos, este hecho fatídico, y iban dirigiéndose a Tarapoto, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Es el director o el director en este caso quien dice que, bueno, prácticamente no autorizó y todo ello? La pregunta es, en este caso, la tutora, quien estaba prácticamente en dirección a Tarapoto, y es más, tendría que cumplir también con el horario laboral, o con las jornadas laborales del día lunes, ¿es acaso no implícitamente ya el director tendría conocimiento y tácitamente él habría autorizado de manera informal a la tutora para que realice ese viaje? Claro, uno tiene que ponerse a pensar, ¿no? Desde Piura hasta Tarapoto hay una buena distancia para viajar, ¿no? Han viajado el sábado, pero no creo que van a hacer un viaje relativamente largo para volver al día siguiente. Así es imposible, ¿no? Es muy importante porque ahí entra el análisis también, creo yo, para el deslinde de responsabilidades, porque incluso esto podría conllevar a un aspecto penal. La pregunta, y por eso va enfocado a ello, ¿no? ¿Habría una autorización tácita respecto al viaje de la tutora, más aún que la tutora iba a faltar a sus clases? Claro, es posible. Sin embargo, yo reitero, a ver, no tenemos, en concreto yo no tengo elementos respecto a qué hizo el director una vez que recibió el expediente. Él señala que no ha autorizado porque lo recibió a destiempo, pero ahí no termina. La cuestión es él qué hizo, qué medidas. Comunicó por escrito a la docente la improcedencia de esta solicitud de autorización porque está fuera de tiempo. ¿Les hizo saber a los padres de familia que no es posible por esas razones? ¿O simplemente fue de boca, como se dice, la denegación? Y si se hubiese dado de manera escrita, ¿eso le excluye de responsabilidad? De alguna manera, porque él está advirtiendo las posibles consecuencias en caso la docente realice de manera independiente esta acción. Ahí va el siguiente análisis. Una cosa es que los padres, independientemente de la institución educativa,
puedan salir y realizar sus viajes. Ah, claro. Una cosa es padres solos, hijos solos, a extramuros de la institución educativa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Padres y una representante de la institución educativa, en donde tácitamente nos inducen al cumplimiento, obviamente, de la norma técnica, ¿no? Entonces, hay dos escenarios que se distinguen. Una cosa es padres e hijos que deciden hacer su viaje y otra muy distinta, padres y un responsable de Con la la figura institución del educativa. docente. Exacto. Y más aún considerando la idiosincrasia de nuestros padres de familia, por lo general dicen, si va a ir con el docente, debe estar todo en orden. Y como que nos encomendamos en la figura del docente o del director, que debe estar más informado al respecto, ¿no? Así es. Ahora, nos preguntamos y seguramente muchos, en este caso docentes, directores que seguramente nos están visualizando a través de este canal hablalegal.p en colaboración y en este caso en la alianza con Tu Visión, se preguntarán: ¿y cuánto tiempo conlleva la investigación disciplinaria en torno para deslindar responsabilidades, como en este caso es de la representante de la institución que viaja como responsable al viaje de promoción y también del director que, si bien es cierto, dice que no autorizó, pero tampoco no hizo nada para poder frenar este tipo de escenarios, máxime que había un representante o un responsable de la institución educativa? ¿Cuál es el tiempo para justamente visualizar un resultado en torno al deslinde de responsabilidad? La UGEL lo primero que tiene que hacer es hacer las investigaciones, ¿no? Y para eso tiene un promedio de 30 días. Luego de eso ya pues la comisión procederá a calificar si es que amerita o no amerita responsabilidad y cuál sería la posible sanción que le corresponde. Así es, así es. Es posible que en estos escenarios conlleve a una responsabilidad por parte de la institución educativa, quienes de cierta manera implícitamente autorizan a los menores. La institución educativa como tal tiene responsabilidad en este caso. La institución educativa está personificada en el director, pues, ¿no? Y el director, la UGEL en este caso, lo primero que va a hacer es investigar al director. ¿Qué acciones hizo y qué acciones no hizo por el tema de omisión de funciones, ¿no? Y seguidamente le corresponde también un proceso administrativo sobre la docente tutora en este caso. Bien, ahora basándonos ya en la institucionalidad de la unidad de gestión educativa en cuanto a las sanciones, ¿puede conllevar esta situación a una responsabilidad también del director de la unidad de gestión educativa? ¿O solamente se limita a la institución educativa, director o tutor, director, y la responsabilidad por omisión también le puede alcanzar al director de la unidad de gestión educativa? Me parece que no. A mi manera de ver, como le vuelvo a repetir, yo no soy experto en tema legal, pero a mi manera de ver ya no le conllevaría también una responsabilidad a la UGEL, porque no va a haber doble omisión, ¿no? Omisión del director y omisión del director de la institución educativa y omisión de la UGEL, ¿no? Entonces me parece que hay responsabilidades escalonadas, ¿no? Y entonces, no llegaría hasta la UGEL en este caso. Entonces el director de la UGEL básicamente no podría haber doble omisión en cuanto a, en primer plano, el tema de la institución educativa. Y más aún considerando que no ha tenido conocimiento, pues, ¿no? al respecto. Ah, perfecto. Tendríamos que saber también si es que en caso el director comunicó o no, según sus funciones, al director de la UGEL, para que haga su función de supervisión, claro, ¿verdad? Es posible, puede darse en algunos casos que el director deniega, pero a la vez comunica a la UGEL que ha sido denegada por estas razones. De esa manera sí ya se libera totalmente de responsabilidad, ¿no?
Pero en la mayoría de casos eso no ocurre, ¿no? Y la misma norma técnica no señala ese procedimiento, simplemente indica que si el expediente presentado por el responsable del viaje no cumple con los requisitos y los plazos, simplemente se devuelve para que puedan rehacer el expediente o levantar las observaciones, ¿no? Bien, bien, señor licenciado. Ahora vayamos a una cuestión reflexiva, a una cuestión básicamente de las enseñanzas y los aprendizajes o el análisis que nosotros debemos de tener respecto a estos hechos que enlutan, hechos fatídicos, que enlutan a las familias, producto justamente de una falta de diligencia en la revisión de la norma técnica. Esto nos conlleva a una reflexión, a un análisis que sin lugar a dudas, más aún en este momento, en este escenario temporal, en donde, como ya mencioné, muchos padres con sus hijos están a la espera de aquel día para que hagan su viaje de promoción y que muchas veces por la razón propia de la emoción, del sentimiento, hacen caso omiso a las regulaciones, a las normas que emite justamente el Minedu para de cierta manera prevenir que estos actos sucedan o que estos hechos fatídicos sucedan. Al respecto, ¿qué análisis o qué reflexión usted puede, en este caso, compartir con toda la ciudadanía de Chachapoyas, de toda la región Amazonas y de todas las localidades, instituciones educativas a lo largo y ancho de toda nuestra región, que está justamente emocionado y a esperas de su tan ansiado viaje de promoción? Bueno, yo creo que genera muchas reflexiones, pero sobre todo lecciones para aprender, ¿no? Creo que todas las instituciones, grandes o pequeñas, siempre están a la expectativa de organizar el viaje promocional. No está mal, eso lo hemos señalado al inicio de esta conversación. Sin embargo, es bueno hacer las cosas debidamente planificadas. Primero, para asegurar que el viaje sea un éxito, ¿no? Que cumpla con los propósitos que hemos establecido. Pero también, como docentes, como directores, para salvar nuestro profesionalismo. Toda vez que si no cumplimos lo que dice la normativa y ocurre una situación adversa, como en este caso, entonces viene la investigación y simplemente nosotros somos responsables y la ley no va a tener pues ninguna compasión con nosotros, ¿no? Somos conscientes que a veces, reitero, por economizar, por abreviar plazos, por no entrar en conflicto con los docentes, con los mismos padres de familia, decidimos simplificar los procedimientos. En el momento puede dar resultados y mientras no haya cuestión adversa, pues todos estamos felices y volvemos a repetir esas prácticas. Sin embargo, nadie está libre de una situación como la que ha ocurrido en Moyobamba. Entonces hay que ser precavidos, ¿no? Hagamos los viajes de manera responsable, planificando, cumpliendo la norma y sobre todo siempre cautelando el bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes. Así es. Sobre todo el fiel cumplimiento a la norma técnica, ¿no? Que muchas veces, si bien es cierto, por la emoción o por otros sentimientos propios de la algarabía, de la juventud, y tal vez de los propios padres que seguramente también están dentro del escenario, conllevan pues de cierta manera a flexibilizar las reglas y luego muchas veces suceden este tipo de hechos fatídicos. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa hablalegal.p en este tema tan importante, coyuntural, que nos ha tocado comentar y básicamente dar a conocer en términos sencillos, claros y de manera ilustrativa en cuanto a este caso tan importante que son los viajes escolares, que se esbozó un análisis y un debate respecto a
la norma técnica y los acontecimientos antebrindados. Bien, esto es, hemos llegado a la parte final, señores, amigos y quienes nos visualizan a través de la página hablalegal.p, a través de Tu Visión y de todos los medios aliados que nos acompañan en esta oportunidad, y agradecer a todos aquellos que nos sintonizan. Bien, esto ha sido gracias a la participación del licenciado en Educación Primaria y actualmente docente nombrado de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, magíster en Ciencias de la Educación con mención a Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, el maestro Roger Guevara Goñas, quien en este caso agradezco su presencia y nos haya ilustrado con toda su experiencia en el conocimiento propio de la norma técnica, como en este caso hemos evidenciado en su hoja de vida, que también fue parte de especialista en este caso, y especialista en Ministerio de Educación, y también coordinador en las regiones de Cajamarca y Amazonas. Muy agradecido, señor magíster Roger Guevara Goñas, por tener el honor de poder ser parte de este programa hablalegal.p. Muchas gracias, doctor. Un honor. Muy bien. Muchas gracias, señores. Y así llegamos a nuestra parte Buenas noches. final. Muy agradecidos.